La selección consiguió un triunfo histórico sobre Brasil el pasado martes con esa goleada 4-1, un resultado que seguramente quedará en el recuerdo de muchos y que para muchos incluso ya es el mejor o uno de los mejores partidos del ciclo de Lionel Scaloni, y yo me atrevería a decir que de los mejores partidos de la historia de la selección argentina. Y en este video vamos a hablar un poquito más en detalle. Vamos a desmenuzar el partido, vamos a analizarlo tácticamente para intentar explicar de la mejor manera posible, con algunas imágenes, con algunos datos y demás, intentar ver cómo la selección termina consiguiendo este triunfo, cómo fue o cómo logró mostrar esa superioridad que mostró sobre el equipo de Dorival Jr. y también, por supuesto, que hablar de algunos puntos individuales que creo que fueron sin dudas de los más altos del partido, que ahora ya los voy a estar nombrando. Pero insisto, vamos a hablar de todo lo que jugó el partido desde lo futbolístico, así que ahora sí, comenzamos. Un 4-1 que, como decía antes, va a ser muy pero muy recordado por los próximos años, y sin dudas es un triunfo que quedará en los libros, porque la verdad creo que obviamente lo que termina siendo más o a primera vista lo más sorprendente es el 4-1 en el marcador, pero creo que lo que más sorprende a los que vimos el partido, a nosotros los argentinos, es obviamente la superioridad que mostró Argentina. Vimos un equipo, la verdad que casi que en su mejor versión. Como decía antes, para muchos es el mejor partido del ciclo Scaloni. Después obviamente se lo puede comparar con el partido contra Francia en la final de Qatar, pero es cierto que este partido, a favor de quienes dicen que es el mejor partido del ciclo Scaloni, la verdad que hay que decir que la selección jugó prácticamente perfectamente durante los 90 minutos. Eso que obviamente ante Francia no pudo plasmar. Recordemos, ¿no?, aquella final que hizo un grandísimo primer tiempo en el que mostró, creo que un nivel muy parecido al que mostró el otro día, pero que después recordemos que en el segundo tiempo Francia lo termina empatando, ni hablar de la larga, que también termina siendo realmente muy parejo. Por eso, si analizamos este partido desde los 90 minutos y desde la sensación de que Argentina fue superior durante de principio a fin, y la verdad que hay argumentos sumamente válidos para decir que este fue el mejor partido del ciclo, y vamos a empezar rápidamente a desmenuzar el partido, a intentar explicar, como decía antes, cómo la selección termina consiguiendo este triunfo y por qué termina siendo tan pero tan superior a Brasil. Y vamos con esta primera imagen en la que vamos a ver ya un poco de la estructura que utilizó Argentina el otro día, que hay que decir obviamente que hubo mucha movilidad, que hubo jugadores que tocaron, que se movieron, que constantemente trataron de recibir en esos espacios vacíos, y que también hubo enfrente un rival, un Brasil totalmente desconocido. Sabemos que Brasil ya viene con unos años, varios años, en los que no se termina de encontrar, en los que es un equipo sin identidad, sin una idea clara de juego, con ya varios técnicos que pasan y que no terminan de dar con la clave. Incluso ya se está hablando de la posible salida de Dorival Jr., que creo que sería, si me pongo del lado de Brasil, y sería un acierto, porque la verdad que lo de Dorival Jr. ha sido muy escaso, más allá de algunos buenos resultados. Desde lo futbolístico, esta selección brasileña, la verdad que está muy mal armada, e incluso en este partido lo vamos a ver cómo Dorival termina planteando un partido o termina poniendo en cancha un sistema y futbolistas que me parece que no era el contexto ideal para ponerlo, porque prácticamente se regaló ante la selección argentina, que obviamente tiene muchísimo mérito en mostrar el nivel de juego que termina mostrando. Pero insisto, más allá de lo que decía recién de la selección y de las facilidades que dio el equipo brasileño, vamos a empezar con esta primera imagen en la que vemos un poco la estructura, como decía antes, con esto, ¿no? Con Paredes, que obviamente fue el 5, pero que constantemente prácticamente fue un central más. Vamos a verlo durante varios pasajes del partido, cómo se metía entre centrales, cómo se metía entre Otamendi y el Cuti Romero, y después esos prácticamente 5 volantes, porque la verdad que Luis Julián es un futbolista, obviamente que es delantero, lo recontra sabemos, pero que es un futbolista realmente muy inteligente, con mucha movilidad. Es un futbolista con una sensibilidad con el balón en los pies espectacular, y que prácticamente en este sistema o en esta idea que estuvo o en este planteamiento de Scaloni, parecido a lo que fue el otro día contra Uruguay, vimos a un Julián mucho más participativo, prácticamente siendo un volante más. Y con esto me quiero decir algo que repetí o que dije el otro día en el partido frente a Uruguay, en el que vimos a Julián que jugó de todo menos de número 9. Es decir, que jugó por momentos tirado a la derecha, por momentos se tiró a la izquierda,
por momentos el otro día puntualmente ante Uruguay lo vimos jugando prácticamente como si fuera un número 10. Insisto, Julián en esta doble fecha eliminatoria, la verdad que prácticamente fue un volante más, fue un futbolista que tuvo mucho sacrificio, que se tiró atrás, que es algo, obviamente que ya es una característica muy clara en él, pero que en estos partidos aún se notó más, y me parece que eso también fue muy importante para el gran partido que tuvo la selección. Por eso vamos a ver cómo De Paul y Alexis eran por ahí de los 4 o 5 volantes, vamos a sumarlo a Julián en esa lista, como Alexis y De Paul eran los futbolistas por ahí más retrasados, sobre todo De Paul, que en esta acción puntualmente lo vemos recibiendo prácticamente como un lateral derecho, y después sí, Almada, Enzo y Julián como los 3 jugadores más adelantados, los jugadores que trataron de ponerse, como se ve bien acá en imagen, entre la línea defensiva de Brasil y la línea de volantes del conjunto brasileño. Y después esto con Tagliafico y Molina bien abiertos. Ahora después vamos a ver mejor el esquema que utilizó el otro día la selección. Insisto, con jugadores que constantemente se movieron, no dieron referencia y demás. Pero sí que hubo o siempre hay una estructura lógica. Y Brasil que se defendió con ese 4-4-2. Brasil que tuvo un partido, insisto, tétrico, uno de los peores partidos sin dudas de la selección brasileña en los últimos años. Y que incluso creo que de la historia, porque la verdad que vimos un equipo, vuelvo a lo de antes, muy mal armado por Dorival Jr., un equipo sin identidad, sin una idea clara y también sin rebeldía, sin un futbolista que agite un poquito la palmera, un futbolista que se revela ante la situación. No fue ni Vinicius, no fue ni Rafinha, no fue ni Rodrigo, Mateus Cunha creo que fue lo mejorcito, pero sin tampoco hacer mucho. Por eso, insisto, fue un 4-4-2, pero que vamos a ver que Brasil tuvo un partido que defensivamente realmente paupérrimo, por así decirlo. Y otra vez lo mismo que decía antes, como parece acá se ve bien clarito cómo se termina posicionando entre Otamendi y el Cuti Romero. De Paul, como decía antes, siendo ese futbolista más cercano a Paredes. Y después sí, Almada, Alexis, Enzo y obviamente con Julián más adelantado. Acá otra más que para reforzar lo que decía antes, lo de Paredes, lo de Alexis, lo de Tagliafico, Molina, dando amplitud por afuera. Y le vamos a ver esto, ¿no? Lo que decía antes, como Alexis y De Paul eran por ahí los dos volantes, o los dos volantes más cercanos a Paredes, por eso lo del 3-2-5. Y después sí, lo dicho, los laterales bien profundos, Almada, Enzo y Julián. Acá una acción particular en la que Julián está un poquito más tirado por la derecha y Enzo jugando o apareciendo prácticamente como en un número 9, pero es una acción circunstancial. Pero vamos a ver cómo Argentina tuvo, no tanto, o vemos 5 futbolistas que constantemente alternaron, igual con esto de la movilidad, entre aparecer entre la línea defensiva de Brasil y la línea de los volantes. Acá se trae bien clarito Alexis, De Paul, los más retrasados. Después sí, Almada, Julián y Enzo como esos hombres más adelantados. Y insisto, entre los 5 futbolistas teniendo muchísima movilidad. Que eso también es algo que obviamente explica el muy buen partido de la selección. Que constantemente que tocó, que se asoció, que tuvo mucha movilidad. Con futbolistas que no dieron referencia, que no tuvieron una posición fija. Que después lo vamos a ver como Enzo, que apareció un poquito más por la derecha. Después apareció por momentos por la izquierda. Porque Alexis aparecía, también invertían su posición, con Almada que arrancó por izquierda pero se metía para adentro, Julián teniendo esa movilidad tan típica de él, de que cuando la jugada progresaba por izquierda, él se tiraba por izquierda, cuando la jugada iba por derecha, se tiraba por derecha. Insisto, mucha movilidad entre esos 5 futbolistas que siempre los vamos a ver ahí bien marcaditos. Y esto también, esta es la imagen ya de lo que fue el primer gol del partido, minuto 3,5, que después va a ser el gol cercano ya al minuto 4, con esta pelota larga de Paul. Y vamos a ver la cantidad de jugadores que concentró Argentina en esta pelota en particular, en esta acción, perdón, con Tagliafico, Almada, Julián y Alexis en esa zona más de centro izquierda, perdón. Acá Molina bien abierto. Y la pelota que va a venir desde Paul hacia Tagliafico. Tagliafico le va a terminar cabeceando, va a terminar sirviéndole esa pelota a Thiago Almada. Acá vemos lo que decía antes, ¿no? Como entre Thiago,
Julián y Enzo eran los 3 futbolistas de Argentina que constantemente flotaban entre esas 2 líneas de 4 de Brasil. La pelota que la baja Tagliafico, y acá vamos a ver una muy buena acción de Thiago Almada, como con un simple movimiento termina dejando fuera de acción a Marquinhos, sin tocar la pelota, lo termina dejando fuera de acción, y después vamos a ver este muy buen pase hacia Julián, que se termina apareciendo en ese sector entre Murillo y entre Guilherme Arana para ganarle la oposición a ambos. El buen pase de Thiago Almada y después la fortuna. Julián es un futbolista que siempre está atento, o siempre le quedan esos rebotes en el área. Julián siempre termina viéndose favorecido por esos rebotes, y la acción que después termina con el propio Julián punteando la pelota para poner lo que fue el 1-0 del partido. Pero una jugada que, como recién vimos, una pelota larga de De Paul que hizo un partidazo. Creo que sin duda, si tengo que armar un podio, que lo voy a armar al final del video, sin dudas que va a estar con esa pelota larga de Paul a Tagliafico que la baja para Almada, que con ese pequeño movimiento sin pelota termina dejando knockout, por así decirlo, a Marquinhos en la jugada, y después esa buena sociedad con Julián Álvarez, que el otro día incluso lo destaqué en el video que hice analizando el partido frente a Uruguay, cómo constantemente Julián y Thiago se trataban de encontrarse, trataban de crear una sociedad. Incluso el título del video creo que puso algo parecido, ¿no? De como que nació una sociedad. Bueno, en esta acción, en lo que fue el 1-0 el otro día, nuevamente vimos cómo entre Julián y Lautaro constantemente entre Julián y Teo Almada, cómo constantemente trataron de encontrarse, y esta es un ejemplo muy claro de ello. Acá nuevamente lo mismo, De Paul como el hombre por un poquito más retrasado, Alexis que por momentos aparecía un poquito más cerca de Paul, poquito más cercano a prácticamente en la misma línea, y por momentos con Alexis soltándose para tener 4 futbolistas, en este caso, entre la línea defensiva, repito esto, entre la línea defensiva de Brasil y la línea de los volantes. Insisto, muchos jugadores por adentro, teniendo mucha movilidad, sin dar referencia, intercambiando posiciones. Un partido, insisto, espectacular de los 5 volantes y Julián, que insisto, Julián prácticamente que en esta doble fecha eliminatoria fue un volante más, obviamente como un volante el que tenía o el que tuvo obviamente más o que estuvo más cercano al área. Incluso, bueno, como veíamos, termina siendo el gol del 1-0, pero insisto, una selección que jugó prácticamente con 5 números 10, porque Paredes cuando arrancó era un número 10, porque De Paul, si hoy es un futbolista totalmente reconvertido, un futbolista que ha crecido muchísimo en muchos aspectos, es un futbolista que también cuando arrancó en Racing era ese media punta, un jugador mucho más ofensivo de lo que es hoy. Alexis cuando arranca en Argentinos Juniors era justamente un número 10. Thiago Almada es un número 10 por naturaleza, más allá de que tanto en Botafogo como por momentos hoy en el Lyon y en la selección en estos 2 partidos lo vimos arrancar por izquierda. Es un futbolista que tiene o que es un perfil de ese volante ofensivo, de ese media punta, de ese número 10, y insisto con el Julián, que es un jugador total, que no es un simple 9, que no es un rematador, es un futbolista que tiene la capacidad, tiene la inteligencia para también tirarse atrás y oficiar también prácticamente como si fuese un media punta de toda la vida. Esto de Brasil que intentó, vamos a ver un poquito la estructura que utilizó el equipo de Dorival con ese 4-2-4. La línea de 4 defensores con Wesley, Marquinhos, Murillo y Arana, André y Joelinton, y después los 4 adelante con Rafinha, Vinicius, Mateus Cunha y Rodrigo. Y vamos a ver cómo también se termina o cómo se terminó parando la selección con Paredes por momentos bien cerquita de Otamendi y del Cuti, casi que también por momentos armando una línea de 5. Después sí, un poquito más adelante Alexis, Almada y De Paul por derecha y por izquierda respectivamente, y en esa primera línea de presión aparecían tanto Enzo como obviamente que Julián Álvarez. Enzo, que ocupó esa posición, también lo habíamos visto el otro día frente a Uruguay, siendo ese futbolista que era el más cercano a Enzo, el más cercano a Julián, siendo el de los volantes naturales, siendo el futbolista más adelantado. Por momentos, cuando el equipo no tenía la pelota, lo veíamos cerquita de Julián, y cuando el equipo tenía la posesión, también lo veíamos teniendo mucha libertad para llegar al área.
Después lo vamos a ver cómo él termina marcando el gol del 2-0. También Brasil que después fue alternando. Acá vemos una imagen con un 3-3-4, con Guilherme Arana prácticamente siendo un central más, Wesley y Vinicius dando amplitud, Rafinha, Acuña por adentro y con Rodrigo apareciendo prácticamente como un número 10. Cosa que intentó Brasil que no le salió prácticamente nada, más allá después del gol de Cuña, que vamos a ver que hay un error bastante importante del Cuti, un error impropio o muy raro de ver en él, pero más allá de esa jugada que termina con el gol delantero del Wolverhampton, después Brasil prácticamente no generó más peligro. Nuevamente esto, siempre Paredes recibiendo o yendo a buscar la pelota entre centrales, con De Paul siempre siendo el jugador más cerquita. Y acá lo que decía antes, como por momentos Alexis estaba un poquito más cerca de De Paul y como por momentos también se terminaba incorporando a esa zona entre líneas para tratar de recibir entre líneas junto a Enzo, junto a Almada y junto a Julián. Acá una jugada en la que se ve lo que decía antes, ¿no? Como entre ellos cuatro principalmente constantemente cambiaron su posición, porque a Enzo lo que lo veíamos arrancando el partido en esa zona además de centro derecha, acá lo vemos apareciendo un poquito más tirado por izquierda, con Almada que apareció por izquierda, que arrancó el partido por izquierda, acá lo hemos tirado más por el costado derecho, Alexis que como decía por momentos más cerca de Paul, acá prácticamente jugando en la misma línea que Julián. Insisto, mucha pero mucha movilidad entre esos 5 futbolistas que obviamente que le dieron mucho pero mucho volumen de juego a la selección. Esto también, como decía antes, la selección que se juntó, pudo juntar pases, pudo triangular, siempre había un jugador libre o siempre cuando un futbolista de la selección tenía la pelota, siempre había uno o dos compañeros libres para recibir y para tocar, para descargar, para ir asociándose. Acá vemos cómo está Tagliafico, cómo está Enzo, cómo está De Paul, cómo está Alexis, cómo está Almada, cómo está Paredes un poquito más fuera de la acción, pero cómo la selección en esa parte del terreno terminó juntando a 6 futbolistas, insisto, teniendo siempre un compañero cerca con quien tocar, con quien tirar alguna pared y demás. Acá nuevamente lo mismo con Paredes, De Paul, Enzo, Almada, Alexis teniendo mucha pero mucha movilidad, con Julián siendo obviamente el hombre más adelantado. Y esta es la acción que vamos a ver. Obviamente que es un golazo, es una jugada que creo que tuvo 34, 35 toques más o menos. O por ahí 33, no me acuerdo muy bien el número, pero obviamente no puse la jugada completa, porque si no, obviamente no puedo poner el video, y tampoco voy a poner imagen por imagen de lo que fueron los 30 y pico de toques de la jugada. Por eso vamos a ver lo que ya fue la jugada del 2-0, pero donde la selección termina cambiando de ritmo, que vamos a ver nuevamente esto con Tagliafico, Molina bien abiertos, esos 5 futbolistas siempre tienen mucha pero mucha movilidad, y vamos a ver cómo Enzo termina recibiendo prácticamente en la misma línea de Paul, en la posición en la que en teoría el partido lo arrancó Alexis. Lo veíamos en otras imágenes como decía, ¿no? De Paul, Alexis prácticamente en la misma línea. Bueno, en esta jugada particular vamos a ver cómo Enzo termina yendo a recibir en esa zona como un interior izquierdo. La pelota va a venir de Paredes hacia Enzo y acá es donde Enzo es el futbolista que acelera la jugada con esa muy buena conducción, que después va a terminar con esto, con esa buena triangulación entre el propio Enzo, Julián y De Paul. De Julián que va a tocar para atrás para De Paul, y De Paul que, insisto, tuvo un partido espectacular, termina abriendo para la derecha, para la derecha, para la subida de Molina, el centro después de Molina, que hay un pequeño desvío en Murillo, y la jugada que la termina empujando el propio Enzo Fernández, que es quien, como veíamos antes, fue el encargado de acelerar la jugada. Por eso la verdad que es un golazo, sin dudas que es uno de los mejores goles del ciclo. Es un gol que lo veíamos y que incluso por las redes se lo comparaba con aquel gol contra Polonia que marca Julián a pase de Enzo justamente, que es un gol más por el final de la jugada, por cómo termina acelerando la acción, la selección. También por momentos me hizo recordar un poquito al gol de Di María contra Francia, obviamente la final de Qatar. La verdad que un golazo.
como decía antes, 30 y pico de toques, una selección que tocó, que se movió, que volvió para atrás, que tuvo el pelota adelante, volvió y cuando tuvo que acelerar, terminó acelerando con Enzo, que fue el encargado, como veíamos antes, de acelerar la jugada y él mismo es después quien termina definiendo o empujando la pelota en el área chica para lo que fue el 2-0. La selección que sin pelota en esa fase de presión se terminó parando como decía antes, con Enzo siendo de los volantes naturales el más adelantado, el jugador que está más cerca de Julián, y con Almada, Alexis y De Paul. No Paredes, que se quedaba siendo un poquito el ancla, siendo prácticamente que la selección se paró en esa fase de presión que decía antes, con un 4-1-3-2, ¿no? Con Paredes bien de 5, Almada, Alexis y De Paul, y lo que decía antes, Enzo más cerquita de Julián en esa primera línea de presión. Acá otra imagen, nuevamente con estos 5 futbolistas, decidió presionar la selección y le bastó, porque la verdad que Brasil no tuvo tampoco mucha imaginación, nunca pudo salir cómodo, tampoco nunca le encontró la vuelta. Es cierto que tenés futbolistas, o tenía con Marquinhos, con Murillo, con André, tenés jugadores para salir jugando, pero la verdad que se le complicó mucho. Hubo una buena presión de Argentina, obviamente, pero también hubo cierto desmérito, por así decirlo, de Brasil. Esta es otra imagen de lo que recién hablaba antes, de cómo la selección se juntó, trató de conectar muchos pases, tener jugadores muy juntitos para partir de ahí progresar. Acá vemos imagen en la que está Paredes, está Cuti, está Molina, está Enzo, está De Paul, Julián, como decía antes, que dependiendo de por dónde venga la jugada, se tiraba o por derecha o por izquierda. Acá lo hemos tirado bien abierto por derecha. Bien claritos, 7 jugadores de Argentina concentrados en muy poquitos metros y en un sector particular. Es una jugada que obviamente no puse completa, pero es una jugada en la que Argentina termina triangulando en esa zona y la pelota la pudo retener, volvió para atrás. Partido, insisto, espectacular con la pelota, que es algo obviamente que es un sello distintivo de nuestra cultura. Y bueno, se está hablando mucho, por supuesto, del término la nuestra. Bueno, creo que es apropiado ejemplificarlo, ponerlo para hablar de este partido, pero una selección que también este sello creo que se le devolvió el propio Scaloni, porque es una selección al que le gusta tener la pelota, al que le gusta claramente tocar, asociarse, moverse. Tiene futbolistas, obviamente todos de buen pie. Este partido en particular, como decía antes, 5 volantes, 5 futbolistas que en algún momento de su carrera fueron número 10, con un delantero como Julián, que como decía antes tiene una sensibilidad espectacular cuando tiene que intervenir. Acá la imagen nuevamente, la misma es la secuencia que decía antes, como la selección se juntó alrededor de la pelota. Y acá vamos a ver algo también que hizo muy bien la selección, que además tuvo variantes, que cuando no pudo salir por abajo, no tuvo ningún problema, apostó por una pelota larga del Dibu. Acá vamos a ver cómo Brasil termina tomando todos los jugadores de Argentina, no tanto a Paredes, como De Paul, como Alexis, como Julián. Acá lo vemos a Enzo emparejado con Guillermo Arana, Julián emparejado con Murillo, y como la selección ante esa imposibilidad de salir jugando, dijo, bueno, no hay problema, una pelota larga del Dibu, en este caso que van a ir hacia Enzo, que acá le vamos a presionado por un hombre de Brasil, y como la jugada después termina con una falta a favor de la selección, por una falta propia de el propio Arana sobre el jugador del Chelsea, pero también la selección que, insisto, tuvo variantes, no solo tocando la pelota, no solo saliendo de atrás, no solo triangulando, sino también con muchas veces con las pelotas largas del Dibu para generar una falta, para generar incluso alguna ocasión. El Dibu, que creo que tuvo de 13 pases en largo, creo que tuvo 7, 8 acertados, que es un muy buen número. La verdad que fue muy bueno el partido del Dibu en ese sentido. Acá, esta es otra imagen. Acá vemos nuevamente cómo Brasil lo termina tomando. Vemos a De Paul tomado por Joelinton, a Marquinhos tomado a McAllister tomado por Marquinhos, Paredes con 2 futbolistas de Brasil muy cerquita de él. Bueno,
como digo, la selección no se hizo problema. Pelota larga del Dibu, en este caso para Thiago Almada, que le va a terminar ganando la espalda a Wesley, el lateral derecho de Brasil. Y la jugada, ¿cómo termina? Con una pelota que es recibida por Almada y la falta, en este caso, del lateral derecho de Brasil, que tuvo un partido muy flojito. La verdad que el chico, creo que de Flamengo, tuvo un partido realmente para el olvido. Acá, esta es otra imagen. Paredes alejado en esta secuencia. También con un hombre, creo que es Rafinha, bien cerquita de él. Y bueno, el Diego, sin ningún problema, pelota larga y la acción que va a terminar con esto. Con una pelota que va a recibir el Cuti. Creo que esta es una jugada que deriva de un córner a favor de la selección. Y por eso el Cuti había quedado tan adelante. Y después la buena conexión del Cuti con Julián. Y la acción que termina con después el desborde o la llegada de Paul, el centro y la jugada que termina después creo que con un despeje de un hombre de Brasil, pero como la selección a partir de una pelota larga del Dibu termina llegando y generándole peligro a la selección brasileña. Esta es la acción del descuento de Brasil, es como decía antes el error inoportuno y el error muy llamativo en el Cuti. Creo que es un error que principalmente se debe a la al exceso, mejor dicho, de confianza del Cuti, que sabemos que es un futbolista que con la pelota en los pies es uno de los mejores centrales en ese aspecto. Pero vamos a ver cómo el Cuti tenía espacio, tenía tiempo, Cunha estaba alejado de él, estaba más pendiente de Paredes. Y como el Cuti tenía espacio para o jugar en largo, o para tocar atrás para el Dibu, o para tocar para algún compañero. Está acá De Paul tirado por derecha. Tenía opciones de pase, pero bueno, es un error, como digo, raro en él, porque después termina con un control defectuoso. Y demás, la termina justo como que se termina, no trastabillando, pero justo termina tocando la pelota con... se termina punteando él mismo, por así decirlo, y después la muy buena recuperación de Cunha y el remate del delantero, que fue el 2-1, en lo que fue el único remate de Brasil al arco en todo el partido, que como decía fue el gol. Después tuvo un remate de Rafinha a tiro libre y alguna más que no sé cuál, pero Brasil, más allá de esta jugada, no generó más peligro. Esta es otra acción, nuevamente Paredes recibiendo o bajando a esa zona, con en este caso Almada, que como decíamos apareció o arrancó por izquierda, pero tuvo mucha movilidad para bajar a recibir, para jugar más por dentro. En alguna jugada lo vemos jugando o tirándose más por derecha. Thiago Almada, que ha sido de los futbolistas, o el mayor futbolista incluso, que mejor aprovechó esta doble fecha eliminatoria. Scaloni confió en él y la verdad que hizo 2 buenos partidos. Me gustó más el de Uruguay, obviamente que no solo por el factor que hizo el gol, el golazo que hizo, sino porque, bueno, me gustó un poquito más el otro día, pero insisto, obviamente, en este encuentro ante Brasil hizo otro buen partido. Es una jugada en la que Almada va a recibir el pase de Paredes y vamos a ver cómo Enzo termina descendiendo a esa zona y termina recibiendo el pase totalmente libre. Una acción en la que vemos cómo la presión de Brasil fue prácticamente inexistente. Argentina salió muy fácil desde atrás, salvo en esas acciones en las que Brasil decidió tapar a los volantes, como veíamos antes, o a De Paul, o a Alexis, o a Enzo, o a Almada. Cuando le tapó a los volantes, ahí la selección apostó por la pelota larga del Dibu, pero si no, la verdad que la presión de Brasil no surgió ningún tipo de efecto. Acá la selección, como digo, termina saliendo realmente con mucha facilidad. Esto que también decía nuevamente, ¿no? Con De Paul, Enzo, Alexis, la selección tratando de siempre tener futbolistas o que el jugador que tenga la pelota o tuviera la pelota en sus pies siempre tuviera la posibilidad de tener uno o dos posibles receptores. Esta es otra salida que me sirve para explicar esa mala presión de Brasil. Esta es una jugada en la que Paredes va a venir a buscar el pase del Dibu y rápidamente va a tocar para el Cuti, y la acción que vamos a ver cómo ya el Cuti termina teniendo fácilmente 3 opciones de pase, porque lo tiene a De Paul, porque lo tiene acá abierto Molina y porque ahí lo veíamos a Enzo en el círculo central, también teniendo la posibilidad de recibir si el Cuti decidía
apostar por una pelota un poco más larga. La jugada que va a progresar a partir de una muy buena conducción de Rodrigo de Paul. Lo que decía antes, Almada, Julián y Enzo, como casi siempre los jugadores más adelantados. Molina y Tagliafico bien abiertos. Creo que fue un buen partido de ambos. Sobre todo el de Tagliafico, que también tuvo una doble fecha FIFA espectacular. Y la jugada que va a terminar con esto, con Almada y Tagliafico haciendo ese 2 contra 1 contra Wesley, el chico del Flamengo, que vuelvo antes, tuvo un partido muy pero muy flojo. El centro, después hay un buen centro, un centro de Tagliafico pasado. De Paul, que termina metiendo la pelota, apareciendo muy solo dentro del área. Después el despeje de Murillo y la jugada que va a terminar con este remate de Thiago Almada, que se terminó perfilando para su pierna zurda y sacando ese remate que después termina con la gran atajada de Bento, el arquero brasileño. Pero como la selección, a partir de una salida, de una casi inerte presión de Brasil, cómo se juntó, cómo pudo salir con esa jugada entre Paredes, De Paul, Paredes, el Cuti y De Paul, con De Paul acelerando la jugada, conduciendo, con ese 2 contra 1 de Thiago Almada y de Tagliafico, después con De Paul llegando al área con mucha libertad, tirando al centro, y la acción que termina con ese remate, como veíamos recién, del futbolista de Lyon, que termina sacando el arquero brasileño. Y a partir de ese córner, o mejor dicho, a partir de ese córner llegó la acción que terminó con el 3-1, que la selección también tuvo muchas variantes en esto, en no siempre tirar la pelota, tirar el centro en los corners, sino que también jugarlos en corto. Y esta es una clara acción, porque en este caso van en un centro, una jugada, en la que va a terminar con este centro de Paredes, que es rebotado, la pelota que le va a terminar quedando Almada tras ese rebote. Y acá vamos a ver la genialidad de Enzo Fernández, cómo termina poniendo este pase de primera para la carrera de Alexis, que vemos cómo termina arrancando desde la media luna del área y termina llegando totalmente libre, totalmente por sorpresa, para puntear la pelota y definir ante la salida de Bento un muy buen gol de Alexis, un muy buen gol de la selección, un muy buen pase, obviamente, que denso, y la picardía, por así decirlo, de Alexis de picar al espacio y puntear justo la pelota para evitar o para anticipar, mejor dicho, la salida del arquero brasileño. Un muy lindo gol de la selección, en un momento en el que, si bien después del 2-1 del descuento de Cunha, hubo 5 minutos en los que el partido entró en cierta paridad, sin Brasil, sin generar peligro, pero como que la selección tuvo esos 5 minutos de un poco de duda, por así decirlo, pero que rápidamente se terminó enganchando nuevamente con el partido. Y creo que este gol llega 10 minutos después de lo que fue el 2-1, y termina siendo un gol que creo que prácticamente terminó con el partido, porque después vamos a ver que Brasil, como decía antes, tampoco tuvo casi no generó peligro. Esta última imagen del primer tiempo, que la quería poner sobre todo para ver cómo la selección después, o cómo se paró en defensa, como veíamos antes. En otra imagen veíamos a Paredes por momentos metiéndose o siendo casi ese hombre para formar una línea de 5, pero que en realidad fue más un 4-4-2. Acá se ve bien clarito la línea de 4, De Paul, Almada por izquierda, por derecha y por izquierda respectivamente, Paredes y De Paul cerrando por adentro, y sí, lo que decía antes, Enzo más cerquita o en la misma línea que Julián, para armar ese 4-4-2. Esta es una jugada en la que vamos a ver cómo Brasil termina queriendo progresar por adentro, pero no lo va a hacer porque hay una muy buena recuperación de Otamendi sobre Vinicius. Pero vemos la cantidad de futbolistas argentinos que hay en ese cuadrado, en ese rectángulo, y la muy poca cantidad de brasileños, porque la verdad que estaba Vinicius muy solo. Creo que acá venía Rafinha y algún futbolista más. Son 3 futbolistas nomás los que hay en esa zona, ante, como decía antes y repito, muchas camisetas celestes y blancas. Y ya vamos al segundo tiempo, en el que vamos a ver nuevamente estas pelotas largas del Dibu, que le dieron muchísimo a la selección. Como decía antes, cuando Brasil le tapó los volantes, vimos estas pelotas largas. Acá se va a ver cómo Cunha estaba bien pendiente de Paredes. Creo que este es Joao Gómez, que entró en el segundo tiempo, bien cerquita de Paul. Los dos volantes más retrasados de la selección tapados. Bueno, el Dibu
sin ningún tipo de problema. Pelota larga en este caso para Julián, que jugó ese 1-1 frente a Leo Ortiz, otro jugador que entró en el segundo tiempo. Y cómo va a venir, por supuesto, esta es una mala acción del central también del Flamengo. Cómo se termina perfilando mal, le termina dejando la pelota servida a Julián, y después que Julián intenta esa especie de vaselina o intenta picársela a Bento por arriba. Después termina muy buena acción o una muy buena tajada del arquero del Al Nassr, pero como otra vez, a partir de una pelota larga del Dibu, un error en este caso de Leo Ortiz, y la muy buena definición de Julián, que por centímetros o por una buena acción de Bento no terminó siendo en ese momento del partido el 4-1. Esto es lo que también decía antes, como la selección tuvo variantes en la pelota parada, en los corners, en no siempre tirar el centro, sino también apostar por jugarlo en corto. Este es un centro de Almada que juega en corto para De Paul que le devuelve la acción a Almada, y va a terminar con este centro atrás para Paredes, que lo vemos acá abajo, totalmente libre. Después el remate del futbolista de la Roma, que se fue desviado por arriba, pero otra situación en la que Argentina, con un córner en corto, termina generando una ocasión de peligro. Minuto 55, esta es una jugada en la que vamos a ver cómo Thiago Almada termina recibiendo en ese sector izquierdo, cómo va a tocar y va a encontrar rápidamente a Enzo siempre libre. Vamos a ver cómo Brasil siempre le costó horrores encontrar marcas, le costó horrores perseguir o marcar tanto a Enzo, a Alexis, a Thiago Almada, a De Paul. Casualmente esta es una jugada en la que vamos a ver cómo se terminan conectando Enzo y De Paul. La jugada que va a venir por este costado derecho, con De Paul y Molina haciendo ese 2 contra 1. Y la acción que termina con esta pelota cruzada de Paul hacia Almada, quien era quien había iniciado la jugada, con ese enganche hacia adentro y ese remate de derecha que se fue desviado. Pero otra muy buena jugada de la selección, encontrando espacios, acelerando en el momento exacto, en el momento justo, para obviamente que agarrar mal parado a los hombres de Brasil. También lo que decía antes, ¿no? Muy extraño el planteamiento de Dorival, porque fue un 4-4-2, pero que prácticamente fueron 4 delanteros, porque Rodrigo, Vinicius, Cunha y Rafinha son 4 futbolistas ofensivos, son 4 delanteros. Entonces casi que Brasil en el primer tiempo fue un 4-2-4, en el segundo tiempo sí fue un poquito más un 4-2-3-1, pero que prácticamente fue lo mismo, porque entró Endrick por Rodrigo, y con un Mateus Cunha, que es un jugador que tiene o que puede tirarse unos metros más atrás, pero que no deja de ser delantero. Entonces el segundo tiempo también Brasil fue Vinicius, Cunha, Endrick y Rafinha. O sea, lo mismo, un 4-2-4 ante una selección argentina que, como veíamos antes, o como repetí varias veces en el video, puso a 5 volantes. Es decir, 5 volantes contra apenas 2 volantes de Brasil, que fueron André y Joelinton. Después en el segundo tiempo entra Joao Gómez por el jugador del Newcastle. Pero, insisto, un planteamiento muy, muy, muy cuestionable por parte de Dorival Jr. Entiendo que haya querido poner mucha gente para apostar más al contraataque, apostar al desequilibrio individual, pero la verdad que no le terminó saliendo, y creo que ese sistema que utilizó y termina siendo también una de las claves por las cuales la selección tuvo mucho volumen de juego, tuvo mucha posibilidad de jugar por dentro, pudo juntar muchos pases, siempre tuvo superioridad numérica en el medio campo, por lo que decía antes, 2 de Brasil ante 5 futbolistas de la selección. Entonces, obviamente que hay mucha responsabilidad por parte de Dorival Jr. en cuanto al armado, en cuanto a la elección del sistema, y también en cuanto a los perfiles que eligió para este partido. Vamos a ver otras imágenes acá, como también la selección en el segundo tiempo, también siempre intentando presionar o tapar la salida a Brasil. En este caso, a ver, le veíamos con De Paul, Paredes, Alexis y Almada. Enzo bien siempre casi en la misma línea que Julián, y con Otamendi, que acá en esta acción le vemos como termina yendo a buscar a Endrick, siguiéndolo casi como una marca personal. Acá lo que decía antes, ese 4-4-2 en el que se paró la selección en gran parte del partido, lo que comentaba antes, y demás. Esta es una jugada en la que vamos a ver como Cunha, que está ahí, ese jugador que está más cerquita de De Paul,
va a recibir ese pase, pero vamos a ver cómo el Cuti ya rápidamente visibilizó el pase, tuvo una buena lectura y termina yendo a anticipar a Mateus Cunha y les termina sacando la pelota. Una muy buena acción del Cuti, que más allá del error en el gol de Brasil, después creo que tuvo un buen partido, creo que fue otro muy buen partido del Cuti, insisto, dejando de lado ese error que cometió en la primera parte. Esta es otra acción, esta es una jugada que va, una pelota mejor dicho, que va a venir hacia Vinicius y otra es como en el Cuti, yendo a anticipar. Sabemos que el Cuti es un central que siempre decimos, ¿no? Que es un central o un defensor que ataca a los delanteros por ese intento o por ese afán de constantemente ir a anticipar, de ir a recuperar la pelota, de ir a presionar bien arriba, de ser un futbolista además con un físico, de ser un futbolista muy fuerte para esos duelos individuales. Por eso insisto, un buen partido del Cuti. Esta es una pelota que va a terminar con una jugada muy clara, con un cabezazo de Tagliafico, un tiro libre rápido de Paul de Brasil en Narnia, con varios futbolistas dándole la espalda a la pelota. Bueno, con este pase de Paul hacia Molina que va a tocar atrás hacia Enzo, y acá vamos a ver cómo Tagliafico ya le va a terminar ganando la posición a Wesley, que repito, partido muy flojito, el centro de Enzo y el cabezazo de Tagliafico que termina llegando hasta la era chica, y con ese cabezazo que se fue por arriba, una acción muy clara para en ese momento poner el 4-1. Nuevamente lo que decía, cuando Brasil le tapó los volantes, acá se ve bien clarito, tapado Paredes, tapado De Paul, tapado Alexis, Vinicius bien cerquita del Cuti, el Dibu que tampoco tenía el pase claro para Molina, Otamendi tapado, Tagliafico acá tapado también por Endrick, y como el Dibu, como decía antes, sin ningún tipo de problema, pelota larga y a jugar ese mano a mano o a jugar esos duelos individuales de los volantes delanteros de la selección ante la defensa de Brasil. Una pelota larga que otra vez termina siendo un receptor muy claro, que en este caso fue Julián. Esta es una salida de Paredes y vamos a ver cómo se partió muy fácil Brasil. También esto lo quería marcar. Es una conducción de Paredes, una presión inexistente de Brasil, como decía antes, y cómo la jugada va a terminar con Alexis y Almada apareciendo. Vean el hueco o el espacio que hay entre la línea de 4 de Brasil y después la otra línea de 4, la línea de 4 volantes. Obviamente después con los dos delanteros, pero insisto, vean el espacio que hay entre líneas y el espacio por el cual la selección pudo meter algún pase y a partir de ahí progresar. Esta es una pelota que va a venir hacia Almada, después hay una conducción, pero que no termina en ninguna jugada peligrosa, pero vemos como Brasil, como decía antes, se terminó partiendo realmente muy fácil. Esta es la acción del 4-1. Que va a ser una pelota larga de Paul. Estos desplazamientos en largo de Paul creo que son un sello de él. Recordemos lo que fue aquella pelota con Brasil en el Maracaná para el gol de Di María en la final de la Copa América. Esta es una pelota larga de Paul para Tagliafico, que otra vez le termina ganando. En este caso lo termina Savinho, el jugador del City, que lo termina descuidando, y como Tagliafico le termina ganando nuevamente la posición a Wesley. Y vamos a ver cómo por el otro costado Arana lo termina perdiendo a Simeone. Vamos a verlo detalladamente, porque va a venir el centro de Tagliafico, un centro que pasa todo el área, como ni Leo Ortiz ni como Marquinhos terminan pudiendo cortar ese centro. Insisto, la pelota pasó prácticamente por todo el área, y como Simeone, que acá se ve más, o mejor dicho, se ve como Guilherme Arana estaba más cerca de llegar a la pelota, pero como así todo, Simeone es quien termina llegando justo y sacando ese remate que se metió en el primer palo, un golazo de Giuliano, otro jugador que creo que aprovechó de buena manera sus minutos en esta doble fecha eliminatoria, porque creo que hizo un correcto partido en Uruguay, y contra Brasil el otro día termina marcando obviamente que este golazo, su primero con la selección. Pero una jugada, insisto, insólita por cómo Tagliafico le termina ganando tanto a Wesley como a Savinho, y cómo Guilherme Arana no termina llegando a despejar esa pelota, y cómo Simeone le termina ganando muy bien la posición en lo que fue el 4-1.
Después lo que decía antes, Brasil totalmente partido, con jugadores de la selección teniendo libertad para aparecer entre líneas. En este caso es una pelota que va a venir de Otamendi hacia Enzo, pero acá vemos a Simeone que cuando entró Nico Paz se tiró por izquierda. Con Julián, con De Paul totalmente libres. Insisto, vean el hueco que hay en esa zona, totalmente mal armado Brasil. Y la jugada que después termina con esto, con Simeone desbordando por izquierda. Y después el remate de Leandro Paredes desde afuera del área. Y la excelente atajada de Bento, un golazo. Hubiese sido un golazo y hubiese sido el 5-1. El 5-1 final. Después tuvo otra de Paul. Tuvo un remate también desde afuera del área. Tras una mala salida de Brasil. La selección que la verdad que si aceleraba un poquito más. Si tenía un poquito más de puntería. Y bueno, creo que el 4-1 hubiese sido incluso más abultado. Y en este momento estaríamos hablando, perdón, de un 5-6-1. Que obviamente hubiese sido una derrota aún más escandalosa, ¿no? Porque la verdad que lo de Brasil, vuelvo a lo de antes, el 4-1 es un resultado histórico, creo que la primera vez que Brasil recibe 4 goles por eliminatorias, es la primera vez que la selección le gana los 2 partidos por eliminatorias a Brasil y demás, pero como decía antes, es un 4-1 que es histórico por el resultado en sí mismo, pero lo que también es histórico es la superioridad que mostró Argentina y la vulnerabilidad, la displicencia, el poco hambre. Un partido, insisto, horrible, por así decirlo, de Brasil. Por ahí no me gusta ser tan tajante, pero la verdad que el partido de Brasil, repito, fue muy, pero muy flojo. Sin dudas que uno de sus peores encuentros en la historia, porque, insisto, es un 4-1, pero viendo el partido, insisto, era un 5-6-1 que hubiese estado sin dudas que más a la altura de lo que fue el 7-1 con Alemania, aunque es un resultado o es un partido que muchos en Brasil, muchos periodistas, muchos medios lo terminan comparando justamente con aquella goleada histórica que sufrieron ante Alemania en las semis del Mundial del 2014. Los números finales con mayor porcentaje para Argentina, pero no tanto, 56% al final, con 12 remates, 7 al arco. Veíamos, ¿no? 4 goles y esas 3 atajadas de Bento. Y Brasil, como decía antes, 3 remates, solamente 1 al arco, que fue el remate o el gol de Cunha. Y un partido, insisto, que incluso desde los números tampoco es que da la sensación de que fue muy superior la selección, pero para los que vimos el partido, vimos claramente que en la cancha solamente hubo un solo equipo. Por eso, ya para finalizar, lo que quería decir de algunos rendimientos individuales, creo que el partido de Enzo es para ponerlo como la figura. Me gustó mucho el partido de Paul, que participó, como veíamos, o tuvo una participación indirecta en 2 o 3 goles. Después, para completar el podio, me gustó obviamente el partido de Julián. Me gustó el partido de Alexis, que el otro día contra Uruguay había mejorado un poquito en el segundo tiempo, pero tampoco ha hecho un gran partido. Pero me gustó el partido de Alexis. Tagliafico tuvo otro partido soberbio. La verdad que los 2 partidos de Tagliafico ante Uruguay y ante Brasil fueron espectaculares. Incluso en este partido termina participando en la acción del gol de Julián Álvarez, porque le baja la pelota a Thiago Almada, después Thiago Almada se la da a Julián, y porque después en la acción del 4-1 termina tirando al centro para que la termine empujando Simeone por el segundo palo. Por eso la verdad que la doble fecha de Tagliafico fue fenomenal. Una muy buena o muy buen doble partido de Nico Otamendi, que la verdad que incluso me gustó más que el Cuti en estos 2 partidos. Totalmente impecable. Lástima que bueno, tuvo esas 2 amarillas que no hacen posible que esté en el próximo partido de eliminatorias, pero sus 2 partidos fueron realmente imperiales. Después sí, otro buen partido de Paredes, otro buen partido de Almada, que como digo, creo que fue el jugador que mejor aprovechó estos 2 partidos para ganarse un lugar. Y demás, Molina creo que estuvo correcto, por ahí fue el más terrenal, partido correcto. El Dibu bien con esas pelotas en largo, y creo que no me estoy olvidando de ningún nombre más, por eso creo que ahí entre Enzo, De Paul y yo lo sumo a Tagliafico. Creo que ese es mi podio del partido ante
ante Brasil. La última reflexión es un video que obviamente me quedó muy largo, pero bueno, la verdad que tenía ganas de analizar el partido e intentar explicarlo de la mejor manera posible. Después, obviamente, la última reflexión, cómo la selección tuvo dos muy buenos partidos sin Messi. Y creo que esto obviamente es muy valioso pensando en el futuro, porque no sabemos todavía si Messi va a jugar el próximo Mundial, todavía no hay una confirmación. Yo tengo una sensación de que sí lo va a jugar. Pero bueno, insisto, todavía no hay, todavía el propio Messi no se expresó, no dijo al 100% sí voy a estar, sí voy a ir. Pero bueno, es sano, es importante que en la selección sin Messi ya haya tenido dos muy buenos partidos, que de a poco se vea ese recambio, que de a poco entren en juego los Almada, los Nico Paz. Un poquito más atrás, los Nico Domínguez, los Benja Domínguez. Bueno, los Santi Castro, por poner otros nombres en otras posiciones. Bueno, jugó Medina en el segundo tiempo. Bueno, es sano que la selección muestre este nivel sin Messi y que además ya de a poco esté apareciendo ese recambio que creo que se va a terminar imponiendo, pensando en dentro de un año. Falta mucho, pero obviamente la selección ya sabe que está clasificada y obviamente que creo que en las cabezas Scaloni obviamente ya tiene que empezar a pensar, armar o pensar a futuro por cuáles futbolistas van a ser importantes dentro de la nueva selección o de la nueva generación, por así decirlo. Así que bueno, no mucho más. El video, como digo, me quedó muy largo, pero bueno, quería explicar el partido lo mejor posible. Así que, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal. Que se suscriban al canal, que le den like al video si les gustó. Si les gustan estos videos de análisis un poquito más tácticos, sin ser yo no soy un analista táctico, esto lo digo, todos estos análisis que hago son en base a ver el partido de vuelta e ir viendo cosas que a mí me llaman la atención y demás, pero yo no soy un analista táctico, no soy nada, insisto, soy una persona que le gusta ver los partidos de nuevo y tratar de analizarlo lo mejor posible. Pero obviamente son cosas que yo veo, capaz hay alguna cosa que se me pasa por alto. Pero insisto, yo no soy un especialista en esto. Pero bueno, si les gustan estos tipos de videos, por supuesto que se agradece que lo compartan, se agradece que le den like, que me muestren su apoyo en los comentarios, que comenten el video, por supuesto que eso me ayuda muchísimo. Así que bueno, no mucho más. Me despido. Este fue mi análisis del histórico triunfo de la selección 4-1 sobre Brasil. Así que bueno, no mucho más. Me despido. Soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.